también nos estaba explicando Fernando el tema de toda la reversión. Toda la cantidad de documentación acumulada a lo largo del proceso de contextualización y reorganización de los contenidos de las piezas, no lo hemos hecho durante el proceso y ahora lo estamos empezando a hacer. Nos hemos dado cuenta que es una cosa que podemos hacer durante el proceso, pero nos hemos dado cuenta a posteriori y ya lo hemos aprendido. Pero lo que creo que es muy importante es que, por un lado, veáis que las piezas que están en la exposición se han trabajado desde el origen, en el sentido de se conoce su procedencia, qué han hecho cuando han estado en el museo, cómo han ido cambiando la interpretación que se ha dado durante su estancia en el museo y cómo han cambiado el concepto gracias a la exposición. ¿Y eso cómo lo estamos intentando reflejar? Pues ahora mismo se está trasvasando de nuevo a las fichas Domus, pero lo estamos haciendo siguiendo los resultados de las evaluaciones, haciéndolo accesible con un lenguaje ayudándonos de los textos de la exposición, ayudándonos de los textos del catálogo, para enfocar las piezas de tal manera que sean accesibles a un mayor número de público. Lo que no quita para que lo que alguien llamaría el nivel científico, el sesudo de grandes folios, siga estando en la ficha, pero en un campo que es accesible en un segundo paso. En el primer paso, si alguien se mete en el catálogo web que va a ver próximamente de la exposición, verá que en un primer paso, con un campo que se llama descripción, va a tener lo fundamental de la pieza. Y cómo es en esa lectura de ese campo de descripción va a tener todos y cada uno de los puntos claves que nos interesaba reflejar en esa pieza, dejando para un segundo campo y una segunda lectura todo el tema de contexto interpretativo, cultural, de materias, etcétera, que es lo que habitualmente antes se reflejaba en las fichas de un primer vistazo. También creo que es importante como os he explicado, la accesibilidad a través del catálogo web. Lo que vamos a hacer, esperamos antes de Navidades, es tener el catálogo que ahora os explicará Fernando. Ha tenido un texto más largo que luego ha tenido que ser cortado por cuestión de falta de espacio, falta de páginas. Todo eso va a ser accesible, pero a la vez se van a colgar en cada capítulo de ese catálogo las piezas del museo con esta nueva accesibilidad de información. Por otro lado, y a un nivel de documentación, esta exposición nos ha dado, además de mucha documentación transversal, mucha información intangible, en el sentido de que no se refieren a piezas expresamente a determinadas piezas, sino que explican conjuntos o que explican contextos. Eso, ¿cómo lo vamos a poder hacer accesible? A través de nuestro corsé que se llama Domus. Pues ese es un proceso en el que estamos todavía. Entonces, en ese campo de descripción web que hemos pensado, lo hemos estructurado en 3 párrafos. Uno primero, que es una descripción de lo que es el objeto físicamente, plato, círculo, pues eso, lo típico, decoración en verde o en azul. Un segundo, de contexto histórico, artístico, donde pondremos todos esos discursos transversales. Y un tercero, donde sobre todo ponemos el acento en la importancia de esta pieza, ya sea dentro de un conjunto, ya sea dentro de un contexto o por sí misma. Con lo cual lo que tenemos es, de un solo vistazo, la importancia de la pieza. Pero tenemos y seguimos teniendo un montón de documentación que nosotros hemos llamado tangencial o intrahistorias o intangibles, que son, por ejemplo, la dramatización que hay del shock de Isabel de Farnesio porque se le rompe la vajilla. Eso realmente nosotros no tenemos la vajilla de Isabel de Farnesio, ya me gustaría, pero se rompió. ¿Cómo se documenta eso? ¿Cómo queda en la documentación? Bueno, pues todo esto es un proceso que ahora mismo tenemos que contar, pero es que también, ¿qué hacemos con todos los vídeos que hay de comida, de adopción, etcétera? Eso nos crea un problema, entre comillas, por supuesto, a nivel de documentación, entendida como receptora de toda la actividad del museo. Pues, ¿qué tipo primero de soporte vamos a tener? Nos gustaría que no perdiera la contextualización, porque esto se ha hecho para una cosa ex profeso y todo eso hay que mantenerlo. Pero además ha coincidido con que nosotros estamos ya empezando a tener
2 archivos en paralelo, uno electrónico y otro en papel. Entonces ahora estamos haciendo lo que llamamos un archivo en paralelo. Todo el intercambio de información a través de correo electrónico se está guardando de una determinada manera y no lo necesitamos imprimir. Salvamos más bosques, el medio ambiente y todo eso, pero a la vez lo que estamos es que nosotros dentro de un año tenemos que ser una administración electrónica. Todo eso lo tenemos que estar pensando ya. Y eso es lo que, gracias a Luis Mejino, el archivero del museo, nos estamos planteando. El llegar a tener todo este proceso, que lo habéis visto con esos cuadros de comunicación, todos estos proyectos ya tenemos una carpeta accesible solo para las personas que están trabajando en el proyecto, todo eso se va a reflejar en un calendario, todo eso se está acumulando de una determinada manera, tenemos un tipo de nombrado de archivos, etcétera, que hace que tengamos toda la información en la mejor medida, accesible a las personas, pero también organizada, de tal manera que no llegue ahora, como nos ha pasado hasta hace un año, que se acababa el año y nos llegaban al archivo los expedientes tal cual. Teníamos que empezar con un sistema de limpieza. Desde el punto de vista de lo que es el trabajo a un nivel documental, esta experiencia ha sido muy buena, primero porque nos hemos dado cuenta que el lenguaje que utilizamos tenemos que revisarlo de arriba abajo, en el sentido de hacerlo mucho más accesible y comprensible, porque parece que la gente piensa la exposición es una cosa y el catálogo es el catálogo, cuando digo catálogo, las fichas de las piezas en el museo. No, es lo mismo. Son distintas maneras de hacerlo accesible, mediante una exposición o mediante un investigador que venga o mediante tenerlo en la página web disponible, con lo cual tiene que estar siempre con el mismo lenguaje todo. No podemos tener un lenguaje incomprensible en la ficha Domus y totalmente comprensible en la ficha de la exposición. Todo eso tiene que estar totalmente unido e imbricado, y ese es uno de los temas en los que estamos trabajando ahora nosotros. Y en cuanto al catálogo, ahora os dejo con Fernando. Bueno, nada, sí, no quiero entenderme. Simplemente que en coherencia con la exposición decidimos, además también, haciendo la necesidad de virtud, porque había una limitación de páginas por razones económicas en la subdirección, hacer un catálogo que fuera la transposición de la exposición con su misma estructura, sus mismos contenidos y escrito para el mismo público, ¿no? Frente al catálogo tradicional, que a su vez en buena medida es coherente con el tipo de exposiciones para que estaba vinculado, ¿no? Que es el catálogo científico, todavía más científico que la exposición, porque al final todavía la exposición exigía un cierto nivel de traducción, ¿no? Porque el propio medio lo imponía, pero en cambio el catálogo pues generalmente son una sucesión de artículos científicos y una sucesión de fichas catalográficas, ¿no? También es verdad, y es por eso que ha coincidido, esta decisión ha coincidido con la aparición ya de las fichas de catalogación de los museos estatales en el entorno web, con lo cual no hacía falta reproducirlas en papel ni engordar con ellas un libro, un catálogo que además para un público que no tenía interés por ese nivel de información, ¿no? Entonces, pero por eso también nos hemos creado una obligación, que es que a ese nivel de accesibilidad a los conocimientos que atesora el museo en torno a sus colecciones, tenemos que volcar los nuevos datos, ¿no? Para que efectivamente esa alternativa sea real, no que sea una excusa, ¿no? Para no introducir fichas en el catálogo, como tenemos la web, y que luego el usuario que quiera ampliar información a ese nivel objetual, digamos, pues no la encuentre, ¿no? Vinculada con la propia exposición, y eso lo ha explicado muy bien Ana, ¿no? Y fundamentalmente es eso, ¿no? Si habéis tenido ocasión de ojearlo, y si no, ahora os enseño unas diapositivas. También fue un deseo que trasladamos al diseñador, que es el mismo que el de la exposición, quien adaptó a un medio distinto, donde, aunque se utilicen imágenes, fundamentalmente es el texto, ¿no? No es un medio tan multimedia, la redundancia, como la exposición, y creemos que sí, que se ha conseguido que el catálogo sea igualmente atractivo, que se base también en la narración de relatos, de aparición de personajes, en fin, todo lo que está en la exposición, ¿no? Volcado en el catálogo. De manera que cumpla esa función que siempre se le supone, que es la de que el visitante que se queda con ganas de más y quiere profundizar o ampliar, y sobre todo tener una relación más detenida en el sofá de su casa
frente al cansancio museal que siempre supone la pérdida de atención, ¿no? Y sobre todo el picoteo, ¿no? Como hemos visto, que supone el comportamiento del visitante en una exposición, pues encuentre que es lo que va a encontrar en el libro, precisamente conecta con lo que ya ha visto en la exposición, no es nada distinto, ¿no? Y por tanto le sirve de verdadera ampliación, ¿no? Bueno, nada, para que veáis poco, incluso el diseño es el mismo, y bueno, esa mezcla, pues eso, de documentación gráfica, objetos y sobre todo pues de claves asociativas muy claramente expresadas, ¿no? Un catálogo pues que pretende ser metactivo también desde el punto de vista de su maquetación y diseño, y sobre todo eso, como incluso las imágenes junto con las fotografías de los objetos que están en la exposición mantienen sus relaciones físicas, ¿no? Y por tanto de significado en la propia estructura del catálogo. También, bueno, obviamente el catálogo permite hacer algunas cosas que no se puede hacer en exposición, ¿no? Porque Paloma nos dejaría cortar los discursos, ¿no? Así que también hay que aprovechar un medio un poco distinto y sus posibilidades, ¿no? Y aunque no se ve muy bien, sí, en la proyección se ve mejor que en la pantalla, se mantiene también la misma estructura de los discursos y a su vez, ¿no? Como veis, con el mismo color que en las cartelas explicativas, se va introduciendo ese discurso secundario de la mirada oriental de las cosas, ¿no? Nada más. Pasamos a la siguiente conferencia.